Bienvenidos a uno de los videos que siempre soñé hacer. Estuvimos en la torre de control del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, uno de los aeropuertos más importantes del mundo, con 4 pistas y en promedio 1.500 vuelos diarios, en donde los colegas de la torre de control hacen un trabajo asombroso con la cantidad de vuelos que tienen diariamente y la forma en la que administran las tantas configuraciones que tienen para aterrizar y despegar en las 4 pistas, teniendo en cuenta no solo los factores que tenemos en todas las torres de control como el viento, la visibilidad, los fenómenos meteorológicos que puedan afectar la operación aérea, sino también la coordinación con otros aeropuertos como LaGuardia y muchos helipuertos en la ciudad. Bienvenidos. El aeropuerto JFK inició operaciones aéreas en 1948 y desde sus inicios fue evidente la importancia que tendría para la ciudad de Nueva York y como consecuencia la prestación del control de tránsito aéreo sería fundamental para su expansión y para la optimización de este. Esta torre de control, que por demás es emblemática por su diseño, fue construida en 1992 y hoy en día es una de las más altas del mundo con 97 metros de altura. Y sí que los pudimos notar. La visual desde la cabina de control es espectacular, 360 grados de visibilidad y perfectamente ubicada en el centro del aeropuerto para tener control total de las 4 pistas y las tantas calles de rodaje que tiene. Si bien la torre por dentro no es muy grande, por ejemplo comparada con la torre de control de El Dorado, se siente suficiente y acogedora para lo que está creada. En cuanto a los controladores aéreos que están por turno, son 6 o 7. Hay uno que se encarga de las autorizaciones de salida de todos los vuelos y gestionar los planes de vuelo. Otro quien se encarga del espacio aéreo clase Bravo. Es un tipo de espacio aéreo que permite vuelos visuales e instrumentos y en el cual se presta separación entre cada uno de ellos. Esta posición es muy importante en Kennedy, ya que hay un gran número de aeronaves pequeñas y helicópteros que vuelan desde la ciudad hacia los Hamptons, destino turístico por excelencia de muchas personas en la Gran Manzana, y cuyas trayectorias de vuelo pasan muy cerca al aeropuerto. En superficie, es decir, los movimientos dentro del aeropuerto, usualmente solo hay un controlador aéreo que se encarga de todos los movimientos en tierra. Dependiendo la hora o la cantidad de tránsito, superficie se puede dividir en 2 frecuencias. Recordemos que tiene una característica muy importante del aeropuerto, que cada una de las terminales tiene su control de rampa independiente. De hecho, hay una de estas mismas en la torre de control. Les muestro y les explico más adelante. También están los controladores aéreos de control local, quienes se encargan de controlar 1 o 2 pistas dependiendo de la configuración en la que se esté operando. Por ejemplo, el día que estuvimos en la torre estaban aproximando por la pista 1-3 izquierda en la famosa Canarsie Approach, una llegada que entra desde el sur y pasa al oriente de Manhattan y que se caracteriza por tener unas luces secuenciales que ayudan a los pilotos, sobre todo de noche, a guiarse para llegar alineados a la pista y al mismo tiempo llegadas por la pista 2-2 izquierda para los vuelos procedentes de Europa. Y estas 2 pistas bajo el control de una sola persona. Impresionante el cálculo y la calma que se tienen. Bueno, es una característica que debemos tener todos los controladores aéreos, pero en este caso, como pueden ver en el video, se maximiza esa cualidad. Mientras el Boeing 777 de British Airways está muy cerca de la pista 2-2 izquierda, en la pista 1-3 izquierda ya ha sentado ruedas un Airbus 320 de Delta Airlines. Entonces imagínense si el Airbus 320 de Delta se va al aire, lo cerca que estaría del 777. Para las salidas, ese día estaba operando únicamente la pista 1-3 derecha, también bajo el control de una sola persona. En particular ellos dos con mucha coordinación y sincronía, ya que una aproximación frustrada, es decir, un aterrizaje fallido por la pista 2-2 izquierda, donde estaba aterrizando el British, podría entrar en conflicto con un despegue de la pista 1-3 derecha. Y para evitar esto tienen una ventana operacional para permitir el despegue de un vuelo y reducir el riesgo de un encuentro en el aire. También está el supervisor de turno, quien se encarga de liderar y gestionar los cambios de configuración con el TRACON de Nueva York. El TRACON de Nueva York, por sus siglas en inglés, es el Control Radar de Aproximación Terminal, quienes controlan todos los vuelos que llegan y salen de los aeropuertos de la ciudad.
También gestionar el factor humano y las diferentes eventualidades que se puedan presentar, lo que pasa en cualquier aeropuerto en el mundo. La gran ventaja que tiene el JFK es que pueden despegar cada vuelo con tan solo 1 minuto de separación. Eso sin contar la separación requerida con los aviones grandes por la estela turbulenta. Sin duda una reglamentación local que ayuda mucho a tener muchas salidas en un periodo corto de tiempo. Están a nivel del mar y no tienen obstáculos significativos en las salidas que restringen precisamente estos tiempos. Como les contaba al principio, esta torre es muy emblemática. Hoy en día el aeropuerto tiene 4 terminales y como es usual en los aeropuertos más grandes del mundo, existe un control de plataforma en cada terminal. Este control se encarga de las posiciones de parqueo, entrada y salida de los vuelos de plataforma y que no hace parte de las funciones del control de transitorio, de la torre de control. La Terminal 4 en particular, que es la más grande de Kennedy, tiene su control de plataforma en el 7º piso de la torre de control y es lo que sobresale en la mitad de la estructura, donde también tuvimos la oportunidad de estar en el año 2018. Una gran experiencia, un sueño cumplido, donde aprendí y vi maneras diferentes de trabajar. Aclaro que cada aeropuerto en el mundo tiene sus particularidades y no se pueden comparar sin tener en cuenta factores como accidentes geográficos, elevación, tamaño, las pistas, las calles de rodaje, instalaciones, radioayudas para la navegación aérea, configuración del espacio y muchas más variables que los hacen únicos, no importa si son pequeños, regionales o grandes internacionales. Un privilegio haber estado en la torre de control del aeropuerto que más me gusta en el mundo, pero eso se los contaré en otro video. Me gustaría que respondieran la pregunta que les dejé en los comentarios. Cuídense mucho, risas, pasión y aviación, los saluda Maito Plane.